Entonces quiere decir que, podríamos decir que abarca todo ese siglo XVII, o sea, el 1600. Es un periodo, podríamos decir, bastante largo. Y es un periodo fecundo de acontecimientos y de personajes. O sea, la historia de Francia se cuece aquí de una manera muy importante. Es un periodo largo, ya lo hemos dicho. Y miren, de entrada, realmente teniendo en cuenta, aun teniendo en cuenta la gesta, el trabajo tan importante de San Vicente con los pobres, podríamos decir que ese siglo XVII fue un siglo negro, digámoslo así, para los pobres del reino. Fue una situación. Después de todo el trabajo de San Vicente de Paúl, Luis XIV lo que va a hacer es un gran hospital grande para encerrar a los pobres. Eso se llamó el encerramiento de los pobres, para asear la ciudad de París y para quitarle problemas a Francia. Ahora, este periodo también es de una crisis permanente, es decir, hay mucho movimiento, mucha revuelta. Así por encimita, está la guerra que Francia tiene contra los españoles, porque los españoles tratan digámoslo, de invadir. Dentro de Francia hay una agitación grande, la nobleza, la burguesía, la misma, la realeza, pues como que no se acomodan, entonces suscita una serie de agitaciones muy grandes. Hubo, por ejemplo, un enfrentamiento muy significativo, el de rey Luis XIII con su madre, y ese enfrentamiento termina cuando la madre de él sencillamente tiene que exiliarse en España. Las guerras de religión, que son realmente las que desangran bastante a Francia. La última guerra, así frontal, la guerra de la Fronda, que fue la guerra prácticamente de la nobleza contra la realeza, y que sencillamente venció la realeza. Bien, y fuera de eso, que a veces no se tiene en cuenta, en este siglo XVII hubo una serie, desde el siglo anterior, hubo una serie de levantamientos de los campesinos y también de la gente pobre de los pueblos. Casi sobre eso no se menciona, y eso, si lo tenemos en cuenta, es lo que explica muchas de las medidas y de las orientaciones de Vicente de Paúl. Es tan importante esto de los movimientos de revueltas campesinas y de todo, que hay un autor llamado Boris Porshnev que escribió un libro titulado Los levantamientos populares en la Francia del siglo XVII, y hace ver toda esa situación que realmente hizo mucho problema, y que explica, como les hemos dicho, la situación, todas las empresas, las iniciativas que estuvo Vicente de Paúl. Bueno, está menos como una pequeña introducción. Ahora nos vamos con el primer punto, lo tienen ustedes allá, el aspecto demográfico, o sea, el aspecto de la población. Bien, la población de Francia en ese entonces, siempre entre el siglo XVII, oscilaba entre los 16 y 20 millones, todo Francia. Para ese entonces, Francia era el país más poblado de Europa. Entre 1610 y 1660, oigamos bien, la edad media de vida es de 35 años. Y miren, yo no sé cómo la divina providencia que Vicente de Paúl invocaba tanto lo llevó hasta ¿cuántos? 79. Sí, casi 80, podríamos, en términos redondos, 80 años. De manera que se fue. Y vamos a ver que después los grandes literatos, todos esos hombres que estuvieron con él, no alcanzaban a veces ni a los 50 años. Y la divina providencia hizo que este hombre rebasara, pero en mucho, esa edad media. La población campesina, rural, se transforma constantemente por situaciones abruptas, es decir, que vienen de un momento a otro, y brutales, como la guerra, toda esa cosa. De ahí que todos estos campesinos que sufren tanta
tantas situaciones difíciles, abruptas y brutales, tienen que desplazarse a las ciudades, de una manera especial a París. La población se ve diezmada por tres aspectos, es decir, la población es constantemente acabada, digámoslo así, por tres factores: la guerra, la peste y el hambre. Ya hemos dicho la cantidad de guerras y después también lo vamos a recordar. Los ejércitos que entran en estas contiendas dejan por doquier, sobre todo en los campos, dejan contagio de enfermedades, violan, hay violaciones y hay miseria. Es decir, los ejércitos dejan realmente miseria en todos los lugares de Francia. Hasta 1650, entonces lo referente a la guerra. Hasta 1650, Francia se ve cubierta por la peste bubónica o pulmonar, y esta peste es tan fuerte que en un verano la peste llega a diezmar la tercera o cuarta parte, o a veces la mitad de una población. Por eso era tan temida, y cuando asomaba la peste eso había todo un, digamos, entraba como en una especie de fatalismo, ¿no? Porque se veía amenazada la población. Luego, en tercer lugar, el hambre, la carestía que decimos nosotros, es la causa principal de la crisis demográfica del tiempo de San Vicente de Paúl. La carestía, la escasez, mata con regularidad de una manera impresionante, va acabando la población. La alimentación es ordinariamente sobria entre los campesinos. Comen legumbres, sopa, pan de borrajo y la carne poco. Los ricos tenían derecho al pan de trigo o de centeno, más que la alimentación no era muy buena. Cuando las cosechas son malas, el hambre realmente atenaza, no solamente a los campesinos, sino también a todos. Y en el periodo de San Vicente hubo 4 cosechas malas, fueron 4 hambres acumuladas. Hubo unas grandes heladas en ese momento en Francia que realmente llevó a la situación de carestía. En la correspondencia que dirigen los padres, de manera también las hermanas San Vicente de Paúl, le dan cuenta a San Vicente de Paúl de esa situación de la carestía y lo que muchas veces esa carestía llega a producir. Vamos a leer una partecita de este libro que les aconsejo, se llama El Carisma Vicentino, que redactó el padre Alfonso María Tamayo y el padre Panqueva, y dice allí: acabamos de visitar 35 aldeas del decanato de Guisa, en donde encontramos a cerca de 600 personas cuya miseria es tal que se arrojan sobre los perros y caballos muertos, después que los lobos han saciado su hambre. Solo en Guisa hay más de 500 enfermos metidos en cuevas, en los huecos y cavernas, lugares más propios para alojar bestias que hombres. En 1652, otro sacerdote le escribe desde San Quintín: el hambre es tan terrible que nos ha tocado ver a los hombres comer tierra o hierba, o arrancar la corteza de los árboles, o desgarrar los mismos harapos de que van cubiertos para devorarlos. Pero algo que no nos atreveríamos a decir si no lo hubiéramos visto con nuestros propios ojos, y es algo que causa horror, es: se comen los brazos y las manos y mueren en el desespero. De manera que esta cuestión de la hambruna, de la escasez, de la carestía, era algo tremendo. Muy bien. Vamos entonces al aspecto económico. Podríamos decir que Francia en ese entonces era totalmente un país agrícola, pero con todos los atrasos técnicos, porque apenas estaba comenzando ese desarrollo.
De manera que la fuente entrada de la economía, la agricultura. Por eso todo lo que afecta a los campos influye en toda la ciudad. Desde la cuenta de la preocupación de San Vicente de Paúl por la gente del campo. Luego, la industria textil era mediocre, ¿no? Se estaba comenzando a desarrollar. El predominio económico realmente lo ejercían los holandeses, que ya estaban prácticamente dueños del mar y de otras cosas. La moneda francesa, que se llamaba en ese entonces la libra tunesa, tiene poca consistencia, no tiene un poder adquisitivo fuerte. No existía prácticamente ni la banca estatal ni la banca privada, de manera que de vez en cuando algunos capitales aparecían, pero no estaban bien organizados. Los transportes son difíciles, tanto los terrestres como los fluviales. Sobre todo hay mucha inseguridad en los transportes. Y además los impuestos de lo que podríamos llamar hoy los peajes, los impuestos que cobraban los que se creían dueños de las vías, eran muy duros. Esto nos explica por qué San Vicente de Paúl acude, ¿cierto?, a crear una compañía de transporte, con el sentido de ganar algo, pero también porque era crear un ambiente de más seguridad en todo eso. Richelieu, ese famoso cardenal, el primer cardenal ministro, dándose cuenta del desarrollo marítimo de Inglaterra, España y Holanda, impulsa una política de acción comercial y marina. Es decir, este hombre es uno de los que ayuda mucho al desarrollo económico. Como ustedes saben, al morir él deja memorias, él escribe Richelieu, sus memorias que son de tipo económico. La política, sin embargo, la política social de estos ministros cardenales que son Richelieu y luego Mazarino, que fueron, digámoslo, como bien orientadas, no surtieron efecto en el momento deseado. Fue desdichada la mayoría de los... y la mayoría de los franceses vivieron en penuria y en la inquietud. O sea que hubo situaciones muy difíciles en ese aspecto económico. Bien, ahora nos vamos con lo social. En lo social, miren la hojita, tenemos esto. En los grupos sociales, no le damos el nombre de clases, porque eso de clases es después cuando hace más la lectura de la sociedad, sino grupos. Los campesinos, la burguesía, la nobleza, el clero, los pobres. Dejo para último el aspecto político, la realeza, para que sea como el punto que concluye esa visión del aspecto social. Bien, es decir, la sociedad estaba compuesta principalmente por los campesinos. Es la masa más numerosa y es la más eminentemente productiva. También, paradójicamente, es la más dependiente, porque hay una desigualdad grande en la repartición de la propiedad de las tierras. La fortuna de los campesinos depende de la naturaleza, o sea, de los cambios climáticos, la lluvia, etc. Depende también del valor de los productos en el mercado, de los productos que ellos venden, y depende sobre todo del paso de los soldados. Es triste, ¿no? Todo el campesinado cómo se ve azotado por los soldados. Las condiciones son muy difíciles, las condiciones de producir en el campo son muy difíciles. Escasean las semillas, no hay abonos, hay tierras que todavía son cenagosas. Recordemos que San Vicente de Paúl va en una parte muy cenagosa donde a duras penas lo que hay que cultivar es cerdo, porque no se puede hacer cosechas así como muy valiosas. Y sobre estos campesinos que trabajan mucho, hay 4 categorías de personas que están como sanguijuelas encima de ellos. Por una parte, la comunidad rural, o sea, una organización que había. La iglesia, vamos a ver que el clero poseía muchas tierras y era exigente. El señor, el que dominaba la región, y el mismo rey, porque los campesinos tenían que dar una serie de tributos.
De manera que ese trabajo y vida de los campesinos estaba muy sujeto a estas personas. Por otra parte, había muchas exigencias fiscales del reino y de los señores, tanto eclesiásticos como laicos. Podríamos decir que entonces todas estas exigencias fiscales absorben la mayor parte de la ganancia y reducen a la población campesina a una miseria extrema y con frecuencia a la desesperación y a la rebelión. Y ahí es donde tengo que decirles, recordar lo que dijimos ya al principio. Antes de San Vicente y durante el tiempo de San Vicente se sucedieron muchos levantamientos populares, podríamos decir muchas guerrillas en ese momento, unos que eran así como de buena voluntad, pero otros muy armados. Por ejemplo, entre 1593, cuando está San Vicente en su niñez, y 1596, surgió un movimiento de campesinos llamados los crocá, rústicos, o sea, era para indicar así lo llamaron, pero eran sencillamente los campesinos. En 1624, ya en plena actividad San Vicente en París, hay un movimiento grande, otra vez de campesinos, llamado crocá. Crocá es campesino o pordiosero también. Y de entre esos hubo un grupo que llamaron nu-pieds, pies desnudos, nu-pieds. Eran normandos. Estos le dieron mucha dificultad al imperio para dominarlos, a la realeza. Luego también hubo otras guerras campesinas de 1636 a 1637, durante esos 2 años. También estos movimientos de campesinos son de un pueblo, o de un barrio si es ya, digámoslo por ejemplo, un barrio un poco rural de la ciudad, incluso por ejemplo de la plaza de mercado, y a veces llegan a ser verdaderos ejércitos. Estas rebeliones son eliminadas sin piedad, oiga, es decir, barren con ellos. La manera ahí no hay mesa de diálogo ni nada. El rey debió crear un ejército especial para defenderse de estas rebeliones, y se vio el mismo canciller Seguier, que es un canciller después de los cancilleres, de los ministros cardenales, tuvo que ponerse al frente del ejército para dominar, para derrotar a esos campesinos en rebelión, y realmente eran eliminados, tenían que ser exterminados. Las rentas en especie se pueden pagar, los campesinos las pueden pagar más fácilmente, lo que es el trueque, podríamos decir. Pero para la cancelación de las demás deudas era necesario hacerlo en moneda. Entonces, como no tenían, acudían a préstamos a los mismos acreedores, quienes cobraban con intereses muy altos, y al fin se quedaban con todo. Entre 1600 y 1660, prácticamente el tiempo de San Vicente de Paúl, podríamos decir, la existencia cotidiana de los campesinos era penosa. Los labradores viven medianamente, incluso difícilmente, reducidos a veces a no tener qué comer ni con qué vestirse. Creo que más adelante les voy a decir cómo San Vicente de Paúl fue testigo, ya era como poco antes de morir, fue testigo de la entrada de una cantidad enorme de pobres, de campesinos que habían quedado en la ruina. Y allá es donde dice: los pobres son mi peso y mi dolor. Bien, ahora, la burguesía. Hay diversas categorías de esta misma estratificación social. O sea, la burguesía está compuesta por varios grupos. La burguesía de los funcionarios públicos, o sea, los que estaban al frente de estas oficinas públicas. La burguesía
rentista del Estado, la encargada de cobrar las rentas del Estado. La burguesía rentista del pueblo, otra clase de recaudadores de impuestos. La burguesía manufacturera, la que tenía en sus manos algo de manufactura, de industria. Y la burguesía comerciante. El comercio era una de las grandes entradas, porque venía de Holanda, iba de Italia, también de España. Bien. Entonces, de manera que la burguesía estaba compuesta por esas categorías. Esta burguesía tiene grandes fortunas, aunque no son muy numerosos. Tienen grandes fortunas, pero la burguesía no es muy numerosa. Sobre todo debido a las mercancías. También la explotación, o sea, la burguesía se dedicaba a las mercancías, al comercio de las mercancías, a la explotación agrícola, por lo cual la burguesía utilizaba mucho a la clase campesina. Los burgueses son propietarios y señores. Eran muy buenos administradores. Eran fraudulentos, lo que hoy podemos decir corruptos. Manejaban la retención de letras de cambio, como hoy también se hace. Recibos y créditos, es decir, las hipotecas. Así se apoderaban poco a poco de las tierras de los nobles y de los campesinos. Los obreros de la ciudad y los pequeños agricultores dependían de ellos, dependían de la burguesía, porque ellos les anticipaban semillas, grano, herramientas, telas, salarios. Y ahí entendemos por qué San Vicente organiza aquello de las semillas y otras cosas, ¿no? Porque de esta manera San Vicente le da al campesino la posibilidad de que no siga dependiendo y que no le quiten su tierrita y pueda trabajar. Todas las funciones públicas, jurídicas y administrativas estaban en manos de la burguesía y eran vitalicias. El funcionario de estas público, jurídico, administrativo, heredaba estas funciones o las compraba. De tal manera que ahí no había posibilidad de cambio. Los burgueses se convierten en arrendatarios prácticamente del Estado, de los impuestos del Estado y de los derechos del rey. Este sistema ciertamente reduce a la miseria a jornaleros y campesinos. Richelieu llega a decir: estos oficiales son la verdadera fuente de la miseria del pueblo, pero son un mal necesario. La burguesía aspiraba siempre a formar parte de la nobleza y lo hacían comprando el título, como recogían bastante capital, entonces compraban el título a altos precios y el rey se lo concedía, pero a condición de que como nobles fueran más sumisos a él. Viene el otro grupo, la nobleza. La nobleza es menos numerosa que la burguesía. La nobleza es menos numerosa que la burguesía. Encubre o está compuesta de la antigua nobleza la nueva, la que se va gestando con las generaciones nuevas de la nobleza, y la falseada, o sea, esa que es comprada, estos burgueses que la compran los títulos de nobleza. Y había tres clases de nobleza: nobleza de la corte, nobleza rural y nobleza parlamentaria y administrativa. La nobleza vive de sus bienes raíces y de pensiones que el rey les concede. La nobleza es dominante. Ellos tienen un poder y son privilegiados. Se distingue de los otros grupos sociales porque ellos eran los únicos que tenían derecho a ser jefes de las armas, o sea, a manejar
la dirección del ejército. Eran los únicos que podían aspirar a los cargos de la milicia en sus rangos principales. Y también se distinguían por el estilo de vida fastuoso, una vida muy, muy fastuosa. La burguesía aspiraba a ser noble, como hemos dicho, y para conseguirlo pagaba grandes sumas al rey. Entonces, mucha nobleza era sencillamente una burguesía que había subido comprando su título. Los títulos, y aquí viene algo que nos tiene que ayudar a comprender la situación, los títulos de nobleza predisponen para conseguir ciertas funciones y dignidades, especialmente eclesiásticas. Y ahí está esa situación difícil para la iglesia. ¿Cuáles son? Los obispados, los beneficios eclesiásticos, los nombramientos de abades y abadesas. Cuando San Vicente de Paúl llega a la casa de los Gondí, que era el general de las galeras, él era pues la nobleza, se encuentra con un peladito que se llama Enrique, y a los 7 años, por ser noble, ya ese es el que es destinado para reemplazar a su tío, que es el arzobispo de París. ¿Y qué pasa? Que en una cacería, un caballo le da una patada y este muere. Y entonces escogen sencillamente a su hermano, que va a ser el famoso y tristemente cardenal de Retz, cardenal de Retz, sin ninguna vocación ni nada. Es sencillamente por el hecho de que pertenece a la nobleza y sus títulos tienen que estar así. Bien, bueno, vamos ahora con el clero. Dense cuenta que he distinguido el clero y la iglesia, porque aquí vamos a dar unas puntadas de lo que es en general cómo se concebía el Estado. Así como era el Estado de la nobleza, el Estado de la burguesía, estaba el Estado del clero. Bien. Ahora, el clero en Francia es una corporación tradicional como la nobleza y la burguesía. Es una corporación tradicional, o sea, tenía ya su recorrido, como la nobleza y la burguesía. Y goza de una gran influencia, en esta sociedad del siglo XVII. Una de las razones para tener esta gran influencia la da las riquezas que posee y los recursos financieros que utiliza. Oigamos este dato: los bienes constituidos por las propiedades eclesiásticas, o sea, del clero y religiosas, más las rentas e impuestos por el personal de la iglesia, constituyen 1/3 de la riqueza total de Francia. 1/3. Es decir, la iglesia era sumamente rica, el clero. Hay una gran cantidad de sacerdotes, religiosos y religiosas. Esta es otra de las causas por las cuales el clero tiene una gran preponderancia. El número, ¿verdad que sí? Y miren, una encuesta realizada con minuciosidad, es decir, muy cuidadosamente, alrededor de 1660, revela lo siguiente: en Francia hay 136 obispos y arzobispos, 40.000 párrocos, 40.000 sacerdotes, entre vicarios, capellanes, confesores de religiosas, sacerdotes habituales. Eran los sacerdotes bajos, que no tenían nada que hacer, iban de aquí para allá, y los llamaban sacerdotes habituales. 5.000 sacerdotes, abades o priores seculares, 10.000 canónicos, también sacerdotes. En total, digámoslo, que todos eran como más de 100.000 los eclesiásticos sacerdotes del clero secular. 86.000 religiosos. Así, 35.600 pertenecen a comunidades con renta y trabajos propios. Ahí estamos los vicentinos, porque teníamos renta propia y trabajo propio. Y había 47.000 religiosos pertenecientes a comunidades mendicantes, que era, por una parte y otra, búsquese, rebusque. Estos clérigos y religiosos
entran en el estado religioso y eclesiástico sin vocación. Tienen otros intereses. Y es que el ingreso en el rango eclesiástico religioso es una promoción social, especialmente para el alto clero. Era, dice San Vicente de Paúl, el modo más fácil, digámoslo, para poder salir adelante y tener cierta autonomía. Y además había una situación que venía ya de los siglos anteriores. Existía el clero alto y el clero bajo. El clero alto era todo el que procedía prácticamente de la burguesía y de la nobleza. Y el clero bajo, pues ya era gente pobre campesina. Ahí hay muchas cosas que decir, pero apenas está insinuado. A pesar del gran número de sacerdotes y religiosos, el pueblo está frecuentemente abandonado o mal atendido. La situación del clero, sobre todo del clero bajo, es lastimosa. Sacerdotes perezosos, mujeriegos, borrachos, son verdaderamente un escándalo. Bien. Las parroquias, especialmente las rurales, están dirigidas por un clero cuya entrada en el sacerdocio está motivada por ambiciones económicas y pretensiones excesivamente humanas. Para muchos, dice San Vicente de Paúl, es el más fácil de los oficios. La formación intelectual de la mayoría de los sacerdotes es mínima, casi nula. Los obispos ordenaban fácilmente, casi como sin exigirles. Voy aquí a leerles lo que dice, por ejemplo, en ese sentido, de que no se les exigía como mucha formación, mucha preparación. Adriano Bourdois nos da el siguiente testimonio. Mi padrino me decía hace tiempo: Adriano, entre otras cosas, tienes que aprender a leer para cantar bien en la iglesia, pues es hermoso ver a un sacerdote que sabe leer y escribir. He ahí el estado del credo de mi Dios, de mi juventud. Es decir, y es que hay que tener en cuenta que de estas cifras que les di de la población de Francia, apenas sabían leer y escribir 3 millones. La situación era lamentable. Por eso, digámoslo, todo el papel de la catequesis de San Vicente de Paúl con los pobres y de todo. Y luego miren ustedes aquí, Bartolomé Donadieu de Gris, santo obispo, vea, un santo obispo de Comines, se contentaba con exigir a los ordenados de su diócesis que tuvieran cuidado de dedicar la tarde de la víspera de su ordenación para prepararse a ella sin prisa. Una conferencia sobre las órdenes sagradas, una confesión general, y estaban listos para el sacerdocio. Bien. Algunos sacerdotes parece que ni siquiera sabían ni leer ni escribir. Otros ignoraban la fórmula de la absolución. Lo sabemos bien por San Vicente. Muchos no comprenden el significado de las verdades de la fe, el sentido de los sacramentos, ni el valor de la liturgia. De ahí por eso como San Vicente insiste en la liturgia ahí en su casa. Abundan los que no saben administrar los sacramentos, ni celebrar la Eucaristía. En las zonas rurales, sobre todo, la gran mayoría de sacerdotes viven en el vicio y apenas se distinguen en su género de vida y costumbre de los campesinos. El alcoholismo y la impureza abundan entre ellos. La dignidad sacerdotal es deshonrada. Y oigamos esto: el nombre de sacerdote equivale en ese entonces a ignorante y vicioso entre las personas honradas. Los reformadores del clero no dudan en afirmar que la Iglesia encuentra en los mismos sacerdotes a sus peores enemigos.
Y eso lo dice el mismo San Vicente de Paúl y los demás reformadores del clero. Pero hay también en las parroquias rurales pequeños grupos de sacerdotes instruidos y perfectamente capacitados para ejercer dignamente el ministerio. Hay que reconocerlo, había. Y recuerden que San Vicente de Paúl, cuando fue de párroco, ¿cómo hizo? Entonces, pero recuerden que encontró a todos esos curitas y él los logró atraer para que se pusieran en orden. Pero hermanas y hermanos, la situación de los obispos era también deplorable. A veces poco les importaban los problemas pastorales de su diócesis. Algunos son totalmente indignos, incapaces de gobernar sus diócesis e ignorantes de la significación de los principales misterios de la fe y del sentido del mensaje evangélico. Muchas veces se veían obligados a renunciar y que eran incapaces. Entre el alto clero, formados casi exclusivamente por la nobleza y la burguesía, a los que de hecho se les reservaban las sedes episcopales, son raras las grandes personalidades. Realmente son pocos los obispos que en ese momento destacan. Quizás aquellos que entraron precisamente en contacto, bien sea con San Vicente de Paúl o con San Juan Eudes o Messier, señor Ollier, de los sulpicianos, para echar adelante la reforma, pero eran contados con las manos, ¿verdad? Muy bien. Porque los obispos eran príncipes de sus dioses, administradores. Con el favor del rey y la confirmación del Papa, las diversas noblezas y burguesías instaban a sus segundones en el episcopado y los mejores conventos. Bien, ahora nos vamos con los pobres. Los pobres. La acción, para darnos una cuenta de la situación, digámoslo, o de la realidad de los pobres, es sencillamente fijarnos en todas las obras que hizo San Vicente con los pobres y Santa Luisa. Ahí están. Es decir, darnos cuenta de esa diversidad y cantidad de pobres. O sea que la acción de San Vicente de Paúl nos revela el mundo de la pobreza y de la miseria. El 8 de octubre, esta es algo que nos ayuda a entender bien las cosas. El 8 de octubre de 1649, al ver a una multitud de pobres campesinos convertidos en mendigos, escribe San Vicente, o exclama San Vicente: los pobres que no saben a dónde ir, ni qué hacer, que sufren y que se multiplican todos los días, constituyen mi peso y mi dolor. O sea que San Vicente observa esto, y lo observa como una realidad que va creciendo, ¿no es cierto? En 1656, ya San Vicente está acercándose a su final. En ese entonces, ya bajo la regencia de que los que están ya representan el gobierno del rey Luis XIV, se crea el Hospital General de París, donde pobres, mendigos y vagabundos serán encerrados. Es decir, la nobleza ve que son tantos, y a pesar de toda la obra de San Vicente, esto va a ser un fracaso, claro, este encerramiento de los pobres, porque eso no es la respuesta. Muy bien. Bossuet, el obispo, uno de los valiosos y literatos, podríamos decir alumno de San Vicente, él va a decir esta frase: la iglesia de Jesucristo es verdaderamente la ciudad de los pobres. La iglesia de Jesucristo es verdaderamente la ciudad de los pobres. Bossuet también va a hablar de la inmensa, de la gran dignidad de los pobres. Él lo hace con un lenguaje literario, porque es uno de los grandes, ahorita lo vamos a ver. Ahora, podríamos dar como una enumeración. Los pobres en ese entonces son, pues, los campesinos, debido a esa situación.
que nosotros hemos, la mayoría de ellos. Ahora, después, los miserables, los que quedaban sin nada, porque eran reducidos. Los mendigos, es decir, gente que ya no tenían más sino que transitar las calles. Los vagabundos, aquellos que iban, digámoslo, casi como de país en país. Ahí estaban, por ejemplo, también ya comenzaron, por ejemplo, los gitanos. Se cuenta que un poco antes de la muerte de San Vicente, y eso es lo que a San Vicente le taladra el alma, en un momento llegan a ser 100.000 pobres en París. Y París no tenía más de 400.000 habitantes. 100.000. Los campesinos, entre ellas las mujeres. Recuerden, las mujeres eran que sufrieron las violaciones tremendas. Mataban a sus esposos. Los presos en ese entonces llamados los galeotes, porque eran para no darles comida ni pagar dónde, entonces los metían a las galeras para que se murieran ahí, o si no remando. Los niños abandonados. Y también la cantidad de gente sin trabajo. Muchos de estos trabajos de la ciudad, los que tenían sus trabajitos, que motilar, bueno, los oficios normales, los costureros, ¿verdad? Ellos tenían que, a veces quedaban sin trabajo. Muy bien. Esa realidad de los pobres, en verdad, un libro que nos puede, el San Vicente y los pobres, o la pobreza de San Vicente, del padre, un vicentino, padre de Castillo, ¿me recuerda el nombre? ¿Se acuerdan? Es que no se me viene ahora a la cabeza. El padre Ibáñez. Le recuerdo, hermanas y hermanos, cómprense ese libro, es muy significativo para entender. ¿Cómo? San Vicente y los pobres. San Vicente y los pobres. Bien. En todo caso, en el trabajo que les pasarán escritos, ahí va el nombre de él. Vamos entonces con el punto, la política. ¿Por qué distanciamos un poquito esto allá de los grupos, verdad, de las clases? Para darse cuenta de que al fin y al cabo, todo esto que hemos dicho, estaba manejado por una política superior que era la realeza. Y porque algo tiene de especial para este momento. Miren, prácticamente en el siglo que le toca vivir a San Vicente de Paúl, la realeza, la monarquía, llega a lo que se ha llamado históricamente el absolutismo. Oigan bien, es decir, como lo último, digamos, lo peldaño a donde sube la monarquía, la realeza, el absolutismo. Y Francia es, digámoslo, realmente como la exponente. Recuerden que Luis XIV llegó a decir, l'État c'est moi, el Estado soy yo. Es decir, absoluto. Bien. Por eso se llama también la época del absolutismo. Algunos la llaman también l'Ancien Régime, el antiguo régimen, o sea, todo lo referente a esta situación. El rey es soberano, independiente, absoluto. El rey es soberano, independiente, absoluto, de cualquier autoridad. Concentra internamente en sus manos todos los poderes. No admite que el Papa tenga que legitimar su autoridad real, ¿verdad? Más bien hacen lo contrario. Recuerden que hasta el Napoleón hizo que el Papa viniera o para que le pusiera la corona. Bien. San Vicente, de manera que podríamos decir que el siglo XVII es cuando la realeza se va concentrando, y eso es lo que explica mucha lucha. La última guerra, la guerra de la Fronda, fue eso. Es la última patada, el último batallar de la nobleza por querer imponerse al rey, y el rey la domina. Bien, con todos las tristezas que trajo. Bien, a San Vicente le correspondieron, tuvo que ser testigo de
los reinados de Enrique III. Él muere en 1589. Enrique III, 1589. Luego Enrique IV. Y de Luis XIII y de Luis XIV. Esto en cuanto a reyes. Pero además, entre el rey Enrique III y Enrique IV y el rey Enrique IV y Luis XIII, tenemos las regencias de dos mujeres, la regencia de María de Médicis y la regencia de Ana de Austria, ¿verdad? Sobre todo esta última, esa guerra que se establó entre él, ella y su hijo, y que provocó unas grandes contiendas, guerras. Además, a San Vicente le correspondió ser testigo de dos primeros ministros cardenales. El uno, Richelieu, 1624, y el otro, que sí sé el nombre bien, Julio Mazzarino, un italiano ascendiente de la familia y que realmente le dolió mucho a los franceses y escribieron mucho contra él, unas obras llamadas las Mazarinadas, es decir, como por aquí podrían ser las Santadas. Entonces sí, y era toda esta situación implica, San Vicente tuvo que ver mucho, ¿no? Enfrentar a Richelieu, luego a Mazzarino, a todos ellos, etc. Bueno, ahora, la realeza tuvo muchos problemas. En 1618 se inició la guerra de los 30 años, que fue la guerra de la nobleza, no la nobleza, sino de la realeza francesa contra la casa de los Habsburgos, que reinaban en España y en Alemania. Esa guerra duró 30 años. Luego, los mismos reyes, la guerra contra los protestantes, porque ellos entraban, por cuestiones de políticas, la guerra contra los protestantes. Hubo la guerra también contra los españoles. Entonces, la guerra entre Francia y España. Y finalmente la guerra de la Fronda. O sea, ese último intento de la nobleza de apoderarse, de querer influir más en el rey, pero que el rey se mostraba totalmente como una persona absoluta. Bien. Toda esta situación de la realeza hace que realmente, precisamente, la situación de San Vicente de Paúl adquiera mucho significado. ¿Por qué? Porque entre las situaciones que nosotros encontramos es que la realeza prácticamente era responsable de todas estas guerras que realmente causaban mucha situación triste al campesinado. Por eso San Vicente le pide en un momento dado que deje la guerra, que no más guerra. Bien. Podríamos decir, al terminar esta visión de toda la sociedad, de cómo se presenta la sociedad en Francia, lo siguiente, queridas hermanas. Podríamos decir que la sociedad francesa, en términos generales, está dividida en dos castas, en dos grupos. Un pequeño grupo de privilegiados, cuyo notable bienestar económico se ve ordinariamente acompañado de una visible inmoralidad y de un escepticismo creciente. Un pequeño grupo de privilegiados, cuyo notable bienestar económico se ve ordinariamente acompañado de dos cosas: de una visible inmoralidad y de un escepticismo creciente. O sea, no favorecen
realmente la vida cristiana. Y esto es lo que va a llevar poco a poco después a la Revolución Francesa. Y lo segundo, el segundo punto, y una masa de pobres que carecen de todo en su crónica miseria. Y antes de entrar, rápidamente, antes de entrar a la situación de la iglesia, echémosle una miradita rápida al mundo cultural,